Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía, porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos les encanta, Kerem Bürsin, Andercel y la música. Sí, como lo oyen. ¿Alguna vez se han preguntado qué rollo musical le trae a Kerem Bürsin al pensar en Andercel? ¿Qué tipo de melodías, ritmos o artistas podrían evocar en su mente la imagen de su expareja, la queridísima Ande? Bueno, pues prepárense porque vamos a sumergirnos en este fascinante universo, un poco romántico, un poco especulativo y por supuesto, lleno de curiosidades. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, porque siempre estamos trayendo contenido fresco y emocionante sobre sus celebridades favoritas. Y ahora sí, vamos a descubrir qué canción le trae a Kerem a la mente Ande. Para entender mejor este rollo musical, primero tenemos que sumergirnos un poquito en la personalidad de Kerem Bürsin. Conocemos a Kerem como un tipo multifacético, ¿verdad? Es actor, productor, modelo y además muy inteligente. Se nota en sus entrevistas, en sus elecciones profesionales, en la forma en que se expresa. Kerem es un hombre que parece valorar mucho la autenticidad, la libertad, la creatividad y, por supuesto, el amor. Entonces, ¿qué género musical podría encajar con su personalidad y, por extensión, con la imagen de Ande en su mente? Podríamos pensar en algo moderno con toques de rock o pop alternativo, que refleje esa rebeldía y autenticidad que tanto le caracteriza. Imaginen una canción con una melodía pegadiza, pero a la vez profunda y significativa. Algo que evoque emociones fuertes como la emoción, la pasión, y también la nostalgia. Kerem, un melómano con alma de artista ***. Profundicemos un poco más en la conexión de Kerem con la música. No solo es un consumidor de melodías, sino que parece tener una conexión más profunda con el arte sonoro. Su elección de proyectos, su enfoque en la autenticidad y su capacidad para conectar con la audiencia sugieren que la música es algo más que un simple acompañamiento en su vida. Es una forma de expresión, un lenguaje que entiende y valora. Podemos especular que Kerem disfruta de la música que tiene un mensaje, que cuenta una historia. Le atrae la autenticidad y la honestidad en las letras, la capacidad de la música para transmitir emociones crudas y reales. Esto podría explicar por qué en su mente la música asociada a Ande podría ser algo más que simples melodías agradables. Podría ser una banda sonora que refleja momentos, emociones y recuerdos compartidos. Consideremos también que Kerem, siendo actor, entiende el poder de la narrativa. La música, al igual que el cine, cuenta historias. ¿Qué tipo de historias podrían resonar con él en relación a Ande? Historias de amor, de aventura, de desafíos, de crecimiento personal. Canciones que al escucharlas evoquen imágenes vívidas en su mente, como si estuviera reviviendo escenas de una película. Explorando los géneros musicales que podrían conectar con Kerem ***. Ahora vamos a explorar algunos géneros musicales que podrían encajar en el universo de Kerem. Pop alternativo artistas como de 1975, Imagine Dragons o 21 Pilots podrían resonar con su gusto por la autenticidad y la música con un mensaje. Estas bandas combinan melodías pegadizas con letras profundas y reflexivas. Rock indie bandas como Arctic Monkeys o The Strokes podrían encajar con su lado rebelde y su inclinación por lo original. Su música suele ser más cruda y menos comercial, lo que podría atraer a alguien que valora la autenticidad. Música electrónica artistas como Odessa o Bonobo, con su enfoque en la creación de atmósferas, podrían ser del gusto de Kerem. Este tipo de música podría evocar momentos de calma, reflexión y conexión con la naturaleza. Folk artistas como Bon Iver o Fleet Foxes podrían conectar con su lado más sensible y romántico. El folk suele ser música muy introspectiva, que invita a la reflexión sobre la vida y las relaciones. Música clásica contemporánea composiciones de artistas como Olafur Arnalds o Ludovico Einaudi podrían complementar su lado más intelectual y su aprecio por el arte. Estas piezas suelen ser melancólicas y evocadoras. Es importante recordar que Kerem es una persona con gustos diversos.
Podría disfrutar de una amplia variedad de géneros musicales, y es probable que su selección de canciones asociadas a Ande sea una mezcla de todo esto. **Ande, la energía radiante y su posible banda sonora **. Pero, ¿qué hay de Ande? Todos sabemos que Ande es pura energía y glamour. ¿Qué tipo de música podría asociarse con ella? Quizás algo más pop, con un toque de baile. Artistas como Dua Lipa con su estilo moderno y sensual, o Ariana Grande con su voz potente y su imagen en icónica podrían ser buenas opciones. O incluso algo más latino con ritmos alegres y vibrantes, que refleje su carisma y su natural belleza. Una mezcla explosiva. *Ande, un universo de glamour y vitalidad *. Ande con su innegable encanto y su personalidad vibrante, probablemente tiene una conexión diferente con la música. Mientras que Kerem podría buscar profundidad y significado, Ande podría disfrutar de la música que la hace sentir bien, que la anima y que complementa su estilo de vida. Consideremos algunos aspectos de la personalidad de Ande que podrían influir en sus preferencias musicales. Elegancia y glamour Ande es una figura que irradia sofisticación. Artistas como Rihanna con su estilo chic y sus canciones pegadizas, o Beyoncé con su poderío vocal y su puesta en escena impactante podrían estar en su playlist. Energía y vitalidad Ande siempre parece estar llena de energía positiva. Música con ritmos bailables como el pop latino de artistas como Shakira o J Balvin, o el dance pop de artistas como Taylor Swift, podría ser su elección. Sensibilidad y empatía Ande también ha demostrado ser una persona sensible y empática. Canciones con letras emotivas y melodías conmovedoras, como las de Adele, podrían tocar su corazón. Su lado más juvenil quizás Ande también tenga un gusto por las nuevas tendencias y el sonido más actual. Artistas como Billie Eilish o Olivia Rodrigo con su enfoque fresco y sus letras honestas, podrían ser parte de sus gustos musicales. Algunas especulaciones, canciones que podrían haber sonado en su historia Ahora bien, vamos a jugar un poco a ser adivinos. Si tuviéramos que especular sobre qué canciones podrían resonar en la mente de Kerem al pensar en Ande, podríamos considerar algunas opciones. No me refiero a canciones específicas que sepamos que escuchaban juntos, sino a canciones que por su temática o su ambiente podrían encajar perfectamente con su historia. Perfect, Ed Sheeran una balada romántica que habla de un amor incondicional. La letra sencilla pero profunda de Sheeran podría evocar momentos especiales que compartieron. Rolling in the Deep, Adele una canción que expresa emociones fuertes, como la pasión y el dolor. Podría ser una canción que represente tanto los momentos felices como los desafíos de su relación. Paradise, Coldplay una canción llena de energía y optimismo, que celebra la alegría de vivir y la emoción del amor. Podría evocar momentos de felicidad y diversión juntos. Can't Stop the Feeling. Justin Timberlake una canción alegre y contagiosa, perfecta para bailar y disfrutar de cada momento. Podría recordarles momentos de espontaneidad y diversión. Acid West Harry Styles una canción que habla de nostalgia y de recordar el pasado. La letra refleja el paso del tiempo y los cambios que experimentamos, algo que seguramente han vivido ambos. Someone Like You Adele esta canción es una balada que habla del amor que perdura a pesar de la separación, y de la nostalgia por lo vivido. Una canción que con su temática podría resonar en momentos de reflexión. Lovely Billie Eilish y Khalid esta canción con su atmósfera melancólica podría evocar momentos de conexión emocional profunda, y la sensación de soledad que a veces se puede experimentar. La música, un reflejo de la historia compartida Es importante recordar que cada persona tiene una relación única con la música. La música puede evocar recuerdos, emociones y sensaciones muy profundas. Para Kerem, la música podría ser una forma de revivir momentos felices con Ande, de recordar su relación con cariño y nostalgia. O por el contrario, podría ser una forma de procesar el dolor, de superar la separación y de seguir adelante.
La música es un lenguaje universal que nos permite conectar con nuestras emociones más profundas. Para Kerem, las canciones asociadas a Ande podrían ser como un diario íntimo, un registro sonoro de su relación. Cada canción podría ser un fragmento de un recuerdo, una emoción que revive al escuchar la melodía. Asterisco asterisco más allá de las especulaciones, el significado personal asterisco asterisco. En cualquier caso, lo que es seguro es que la música juega un papel importante en la vida de Kerem, al igual que en la de todos nosotros. La música nos acompaña en nuestros momentos más importantes, nos ayuda a expresar lo que sentimos y nos conecta con los demás. Y aunque no sepamos exactamente qué canciones asocia Kerem con Ande, podemos estar seguros de que esa música tiene un significado especial para él, un significado que solo ellos dos conocen. Es posible que algunas canciones les recuerden momentos especiales, como su primera cita, un viaje juntos o una celebración. Otras canciones podrían evocar momentos de dificultad o de tristeza. Lo importante es que para Kerem, estas canciones son parte de su historia, un reflejo de los sentimientos y emociones que experimentó durante su relación con Ande. Asterisco asterisco el presente y el futuro musical de Kerem y Ande asterisco asterisco. Ahora bien, ¿qué pasa con el contexto actual? Tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus vidas. Kerem se encuentra enfocado en su carrera profesional, con nuevos proyectos y desafíos por delante. Ande también está triunfando con nuevos roles y colaboraciones. ¿Cómo habrá evolucionado su relación con la música, y con las canciones que les recuerdan a su relación? ¿Habrán encontrado nuevas melodías que evoquen nuevos sentimientos? Probablemente tanto Kerem como Ande habrán incorporado nueva música a sus vidas, reflejando los cambios y las experiencias que han tenido desde su separación. Quizás ahora escuchen canciones que les recuerden a sus nuevos proyectos, a sus nuevas amistades o a sus nuevas relaciones. Pero sin duda, las canciones que compartieron en el pasado seguirán teniendo un lugar especial en sus corazones, un lugar que les recordará siempre a esos momentos únicos y especiales que vivieron juntos. Es natural que con el tiempo sus gustos musicales evolucionen. Kerem podría estar descubriendo nuevos artistas, géneros y canciones que se adaptan a su nueva etapa de vida. Ande también podría estar explorando nuevas tendencias musicales, expandiendo sus horizontes y encontrando nuevas melodías que la inspiren. Sin embargo, es probable que las canciones que compartieron en el pasado sigan teniendo un lugar especial en sus recuerdos. Aunque la relación haya terminado, los buenos momentos y las emociones intensas que vivieron juntos seguramente dejaron una huella imborrable. Escuchar esas canciones podría ser una experiencia agridulce, un recordatorio de lo que fue, y un reflejo de la persona que eran en ese momento. Asterisco asterisco conclusión, un secreto musical compartido asterisco asterisco. En definitiva, el rollo musical que le trae Kerem Bürsin al pensar en Ande Erçel es algo que solo él conoce en su totalidad. Es un secreto guardado en su corazón, un tesoro de recuerdos y emociones que solo él puede descifrar. Pero a través de esta reflexión, hemos intentado imaginar qué tipo de música podría evocar en su mente la imagen de Ande, y qué significado podrían tener esas canciones para él. Hemos explorado los posibles géneros musicales que podrían resonar con la personalidad de Kerem y de Ande. Hemos especulado sobre las canciones que podrían evocar sus recuerdos, y hemos reflexionado sobre cómo la música juega un papel importante en la vida de ambos. La música es un poderoso catalizador de emociones. Es una forma de conectar con el pasado, de celebrar el presente y de soñar con el futuro. Para Kerem y Ande, la música podría ser una herramienta para recordar, para sanar y para seguir adelante. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este viaje musical y que hayan disfrutado de esta especulación sobre los gustos musicales de Kerem y Ande. Recuerden que esto es solo una especulación, pero siempre es divertido imaginar y soñar, ¿verdad? Muchas gracias por ver el vídeo. Si les ha gustado, no olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué canciones creen ustedes que podrían evocar en la mente de Kerem la imagen de Ande? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y sobre todo, de suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.